tal a todos? Buen día. Hoy tenemos por aquí a Jonathan Campos, que es un especialista bueno, hace magia con la información, con los datos, y eso nos va a platicar. Y precisamente nos quiere platicar de el impacto de los datos, ¿no? En las personas. Entonces, ¿qué tal, Jonathan? Adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto para la audiencia. ¿Cómo están? Pues bueno, los datos hoy es el tema que está en boca de todos. De una u otra forma, la sociedad está involucrada y hemos sido parte de una gran revolución sin darnos cuenta. Este, ya lo hemos platicado por ahí en algunas conversaciones anteriormente. Empezamos a darnos cuenta de todo esto. Poco después de que ya varias empresas han tenido iniciativas grandes, eh, cuestiones como la inteligencia artificial, que es lo que conocemos comúnmente, que es Ujú, modelos de lenguaje, inteligencia generativa, que digo, se nos ha mostrado de manera alucinante, pareciera que es una magia, pareciera que interactuamos con modelos o con inteligencia pues, superior a la humana. Y de ahí replanteamos cuál es el papel del humano ahora en la sociedad, ¿no? Digo, esto como en un contexto general. ujú, Eh, y bueno, eso también cambia un poco nuestra forma de analizar la vida, ¿no? Este, bueno, para mí o para comentar un poco de la historia que nos ha traído a esto, de mi formación estudié física. Ya también por ahí hemos tenido comunicación y tenemos gusto por las ciencias sociales, la historia, etcétera. Y la física no es una materia que se haya estandarizado, que haya llegado a todo el mundo de manera tan rápida, ¿no? O sea, digamos, hace relativamente poco tiempo que, bueno, a nivel histórico de la humanidad, llega Newton a describir de manera matemática la naturaleza. De ahí se van, ¿no? Sigue la termodinámica. Llega esta primera revolución industrial, donde ahora iniciamos a dominar la naturaleza para crear producción, para optimizar producción. Cambian los modelos de mercado, ¿no? Ahora, en lugar de producir de manera local y conforme la necesidad de las personas alrededor, generamos un superplus, una superproducción. Y esto viene de una perspectiva dominadora de la naturaleza. O sea, la naturaleza pasa de ser algo que ocurre y nosotros observamos a ser una cuestión que dominamos, iniciamos a entender, ¿no? El humano o el ser humano de alguna manera se empodera sobre la naturaleza, la empieza a dominar y esta dominación de la naturaleza se traduce en un replanteamiento económico, ¿no? Empieza esta cuestión termodinámica a nivel físico, no tarda mucho en plantear estos modelos termodinámicos y de la física estadística a la economía, y ya no ujú, solo la producción física se traduce en termodinámica. Ahora también la economía se puede leer como termodinámica, ¿no? Entonces, ya no solo podemos tomar la naturaleza y controlarla, sino también podemos hacer cosas como predecir cuánta demanda va a haber de ujú, algún producto en algún sector, ¿no? Estas cuestiones ya ocurrían de hace tiempo, pero ahora están muy al alcance de todos y ocurren en un momento donde nos encontramos en un momento globalizado de la sociedad, ¿no? Ahora, la adquisición, por ejemplo, de especialistas como analistas de datos científicos en general ya no es una cuestión tan académica o tan especializante. Y con las herramientas computacionales actuales, desde la nube, los lenguajes de programación de alto nivel, etcétera, ya podemos hacer muchas cosas de manera rápida, ¿no? O sea, y yo creo que tú lo has visto de repente, estás en YouTube y ves video de algún chavo de 15, 16 años
que utilizando una API de OpenAI ya genera sus propios modelos predictivos, ¿no? ujú, Entonces, pasa todo esto y durante este movimiento histórico, poco a poco va cambiando nuestra concepción de nosotros mismos. Este, pasamos de experimentar la naturaleza a utilizarla, ver una cuestión utilitaria en la naturaleza, predecirla, dominarla, redominar los mercados y generar un dominio general con números y datos, ¿no? Esto es tan así que hoy en día, por ejemplo, para corroborar o para medir qué tanto es tantito, vamos a decirlo así, o que cómo funcionan las cosas, ujú. necesitamos el dato de Google, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuestiones tan sencillas como a qué edad murió Juan Gabriel o cuál es el país más rico de Latinoamérica, cuál es el nivel de desarrollo de cada región, cuál es la tasa de cambio en tiempo real. Son cosas a las que tenemos acceso y no, o sea, estamos identificados con esa época, ¿no? Ujú. Entonces, ya este dominio de la información de la naturaleza en tiempo real pasa de ser del dominio científico, del dominio económico de algunos cuantos empresarios a ser parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, ahora estamos en este momento, estamos en esta situación. No sé cómo lo ves tú, cómo ves todo este cambio. Incluso, eh, como ha sido tan rápido dada la tecnología, por ejemplo, diferencia de 20, 30 años entre personas, ya puede marcar una gran diferencia entre el uso y la relación con los datos y la tecnología, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, contrario a otras épocas, ser joven tiene una carga competitiva porque se ha crecido con estas herramientas y con este cambio de paradigma, ¿no? O sea, muchas personas que han venido con el cambio y se han adaptado Ujú. utilizan esos números para su propio dominio, contrario a desventaja de otras personas que no les tocó el paradigma, con él adentrarse y pues están un poco rezagadas en ese sentido. Sí, bueno, hay rezagados jóvenes y rezagados viejos, ¿no? Claro, Dependiendo, sí, sí, sí. dependiendo a qué se dediquen y cuál sea su expectativa. Pero sí, definitivamente, por un lado, nunca tuvimos tantas herramientas para poder hacer muchas cosas, ¿no? Y cambiar nuestra vida. Por otro lado, pues, eh, ¿cómo te digo? O sea, nunca fue tan fácil y nunca fue tan peligroso. Tanto por la gente como por las Ok, herramientas, es ¿no? un buen punto. ¿O tú qué opinas? Claro. Sí, o sea, yo también tengo una opinión, digamos, a nivel, quizá porque me dedico a esta parte, ¿no? Porque Ujú, veo mucho cómo se lleva la información y qué impacto tiene. Pero antes de exponer o sea, toda la perspectiva, digamos, de alguien que está operando, me ujú. gustaría primero conocer la tuya. O sea, ¿cuáles son los riesgos que tú alcanzas a vislumbrar así, digamos, a simple vista? Y ahorita discutimos un poco. Pues mira, retomando todo lo que dijiste ahorita, un poquito de antecedentes, el, el hecho de que la naturaleza, ¿no? Por decirlo así, haya pasado de ser el medio ambiente a ser un recurso, este, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que midiéndolo precisamente a través de datos, ¿no? De estudios, de la información que ya se tenía, pero que a lo mejor no estaba capturada y que cuando la tienes puedes comparar mes con mes, año con año, ¿no? Década con década. Eso es bueno para enterarte el estado actual de las cosas, ¿no? Y digo, cualquier actividad como podría ser, ¿qué te gusta? No sé, la ganadería, la cosecha, la minería, lo que se te ocurra, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de verlo como un recurso y que en el momento de verlo como un recurso es algo que como personas, ¿no? Te sientes con el derecho
no nada, a veces de usar está bien, pero de explotar, ahí es donde viene la situación, ¿no? Explotar hasta qué punto, porque los mismos datos, los mismos números te van marcando límites que te dicen, mira, hasta aquí no haces daño, digamos, a la población y surtes en cierta parte a la industria que te interesa, pero si te pasas de ese punto, de ese número, ¿no? De esa cantidad, pues empieza a darse un resultado, negativo, donde puedes, destruir por lo menos temporalmente un ecosistema, ¿no? Digo, hablándolo así. Sí, sí, claro. O sea, como la idea que percibo también un poco tuya es como digamos una desventaja a nivel especie Ujú. de poder, ¿no? O sea, Sí, al final yo lo vería como una herramienta, sí, ¿no? ah, no, O sí. sea, Los datos no tienen la ujú. culpa. Sí, claro, claro. O sea, la información o la naturaleza simplemente funciona como funciona, ¿no? O sea, las leyes físicas, las leyes económicas, ¿no? Ujú. Tienen Así es. su tendencia. Pero, por ejemplo, si lo vemos como a nivel, digamos, como supervivencia de especies, o Ujú, incluso si lo pensáramos como en una guerra, ¿no? Supongamos que fuéramos una especie contra otra especie y vamos a utilizar tácticas de guerra para dominarla, ¿no? ujú, La persona que va a dominar al final es la persona que tiene las herramientas más poderosas, ¿no? O sea, vamos a pensar que son especies muy similares, análogas a la humana. Entonces, quizá va a dominar a las personas que tengan, pues no sé, el mejor armamento, el más poderoso, que tengan el equipo técnico más preparado, una creación de estrategias enfocada a las debilidades del enemigo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese paradigma gana quien tiene las herramientas más poderosas, ¿no? Y dependiendo de la diferencia de poder, puede ser que el enemigo o que la persona con la que, la especie con la que estemos combatiendo, no tenga ni siquiera forma de defenderse, ¿no? O sea, análogo puede ser como cuando fue la conquista española, cuando fue la conquista de América, del norte también. Los que venían a conquistar venían ya con armas, ¿no? Venían con pistolas, fusiles, etcétera. Y las armas regionales no eran tan potentes o tan poderosas, ¿no? No había una equidad en ese sentido y el poder era desproporcionado, ¿lo ves? Entonces, haciendo esta misma analogía, pero a nivel nuestra posición en el mundo como especie, creo que nuestro poder ahora con los datos es demasiado contra otras especies. O sea, ha pasado ya desde que hemos adoptado la ciencia eh, hasta ahora, que por ejemplo muchas especies se han extinguido, muchas especies se han quedado sin alimento, sin hogar, etcétera, y tampoco han tenido una forma equitativa para defenderse o contraatacar, ¿no? O sea, yo es parte del riesgo que percibimos, ¿no? En conjunto. sí, Ahora, este riesgo, yo lo que creo ahora es que mm, ya no solo es de seres humanos a otras especies o a la explotación de la naturaleza para fines humanos. Aquí entra el planteamiento, ¿no? O sea, podemos discutir un poco. La cuestión ahora entra también en quién domina los datos, ¿no? Y no solamente en un sentido de quién tiene los datos, o sea, a nivel físico, o sea, bases de datos, sino quién sabe utilizar los datos, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, hoy en día, si tomas tu celular y hablas cerca de él, no sé, de que quieres ir a la playa o tienes una conversación de que te gusta el sushi o quieres aprender chino, no tienes ni siquiera que escribirlo en tu cel, ¿no? Con que lo digas, ya hemos visto hay algoritmos que te dan recomendaciones respecto a lo que hablas, ¿no? ujú, sí,
Y a lo mejor tú no compras, ¿no? Puede ser que tú particularmente no, pero ese algoritmo a lo mejor se lo damos a 100 personas, 1000 personas, y a lo mejor vamos a decir que tengamos una conversión del bajísima, ¿no? Del 0.2%. Pero si estás teniendo el alcance de llegar a 10,000, 100,000, 1,000,000 de personas, pues ya ese 0.2% no es tan poquito, ¿no? Va subiendo. Entonces, más allá de la posesión de los datos en sí, es el conocimiento y la estrategia de datos lo que marca la diferencia entre que ese 0.2% te compre a ti o le compre a la competencia, ¿no? O sea, esto marca una distinción competitiva muy fuerte, ¿no? Y más ahora se empieza a notar, es una revolución, ¿no? Las revoluciones no tienen un impacto inmediato, o sea, primero es un cambio de paradigma y poco a poco se van viendo los estragos a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, poco a poco las personas que no, o las empresas que no vayan adoptando estas estrategias versus las personas que vayan adoptando estrategias más sofisticadas, más analizadas, pues van a tener una competencia desmesurada, ¿no? Entonces, bueno, es parte de pues del contexto actual en el que estamos. Pues, nos va a tocar ver probablemente cómo continúa, aunado a tecnologías o modelos como la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 así es. Digo, una cosa es tener los datos, como dices, pero eso es muy bueno, pero no es suficiente. Luego hay que convertir esos datos en información y después hay que hacer esa información, digamos, predictiva, ¿no? De qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, para, como tú dices, saber qué tanto, a cuántas personas tengo que mostrarle algo para provocar una reacción, ¿no? Y Claro, qué palabras tengo que decir. Entonces, una vez que ya tienes eso, puedes usarlo de buena manera para elevar tus ventas, ¿no? Si eres una empresa. claro. Aunque también si eres una organización o un gobierno, también puedes hacerlo un poquito para manipular a la gente, ¿no? Ahí caemos en los datos buenísimos, la tecnología, los algoritmos, pero la intención, ¿no? ¿Quién está detrás de? Ese es el detalle. Sí, totalmente. Y fíjate, ahí yo creo que toca un punto muy importante por el cambio de paradigma de la posición del ser humano, ¿no? O sea, no sé si tú lo has visto o si tú compartas esta opinión, pero una opinión muy compartida es, ¿para qué me pongo a leer, no sé, un libro, un texto, eh, incluso un artículo de Wikipedia, artículos científicos, no sé, lo que quieras, si ya ChatGPT me puede hacer un resumen, ¿no? Ujú, O sea, esa es una idea que está muy premiada en general en la sociedad, bueno, en la sociedad, en las personas más jóvenes, pero la cuestión es que ya el enfoque cambia, ¿no? O sea, si no, por ejemplo, si no desarrollas un sentido crítico, un para qué, ChatGPT no te va a decir qué quieres hacer tú ujú, o cuál es la utilidad, ¿no? Entonces, si no te dice ChatGPT qué vas a hacer, a lo mejor alguien más o algo más te va a decir qué vas a hacer si tú no estás seguro, porque tú no estás desarrollando, pues, tu deseo, ¿no? Tu autonomía, tu propio pensamiento. sí, Como empezamos a depender de que algo más piense por nosotros y empezamos a dejar de pensar por nosotros mismos, o hay esta tendencia, entonces está como ponemos a una herramienta que piense por nosotros, hay alguien que piensa cómo hacer que nosotros pensemos lo que quieren que pensemos, ¿no? Así, a grandes rasgos. así es. Pero sí, o sea, es parte de, yo lo que pienso aquí, una cosa muy importante es también mantener nuestra personalidad, ¿no? Mantener o buscar tener nuestra postura y no convertirnos nosotros en un dato.
Y es en un dato y en una mercancía. Sí, y lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que lejos de crear o de resolver todas las problemáticas con inteligencia artificial, eh, nos pone o nos coloca en una situación donde tenemos ahora que responder a las problemáticas porque tenemos las herramientas, ¿no? O sea, vamos a decir, antes de toda esta revolución científica, tecnológica, industrial, de datos, la cuestión es que no sabíamos qué pasaba y se lo dejábamos a la naturaleza, ¿no? O sea, en el colectivo, si lo vemos como históricamente, muchas cosas ocurrían debido a Dios, ¿no? Como la última causa, sean los dioses hispanos o sean los dioses europeos, ¿no? Pero la idea es que, la cuestión es que no era el humano quien tenía el control porque desconocía los detalles de la física, de la química, de la información. La cuestión ahora es que conocemos los detalles. Entonces ya no es una cuestión de que nos falte información, que nos falte procesamiento o que no podamos saber. Sabemos muy rápido. La cuestión es qué queremos hacer. Y eso es más complicado porque sitúa ahora la responsabilidad del futuro en los humanos, ¿no? O sea, el humano estaba constantemente buscando el poder sobre la naturaleza. De alguna manera lo logró a niveles, a diferentes niveles. Y ahora que lo logró, pues es responsable, ¿no? Le toca, por ejemplo, asumir las consecuencias que hemos tenido por ejemplo, del cambio climático, ¿no? De una empresa quizás sus ventas eh, ya son notorias y son muy transparentes, quizá prácticas no éticas, Ujú. justamente porque hay datos que develan todo esto que ocurre. Ya no es, ocurrió debido a que un agente externo lo hace. La cuestión es, justamente, eh, tenemos la responsabilidad de que existe la comprensión. Entonces estamos en un momento de donde el trabajo la posición de los humanos está en la directividad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Cómo le hacemos para poder crear una dirección en conjunto que sea buena en general? Y otro, ¿qué es eso bueno? ¿No? O sea, Y lo bueno, bueno para ti, ¿para ajá, quién, es, o para claro, cuántos? claro, lo bueno para ti es lo bueno para mí. No, incluso aunque estuviéramos en las mismas condiciones económicas y sociales, quizá nuestro sistema de valores no es el mismo, ¿no? Pero, o sea, todo esto es la complejidad viene con los datos. O sea, no sé cómo veas tú este paradigma, esta nueva responsabilización dentro de los seres humanos. Sí, pues totalmente de acuerdo, y ahí está la importancia, ¿no? Un poquito de la ética. Por ejemplo, imagínate que van a negociar dos equipos de Claro, personas, los norteamericanos y los chinos, ¿no? Para ponerla de emoción. Y cada quien tiene sus intereses. Vamos a suponer que cada quien va con un equipo de expertos y a los dos los acompañan sus mejores inteligencias artificiales. claro. Sí, yo pienso que en una negociación siempre tiene que ser un ganar-ganar, pero Ujú. también de alguna manera va con un perder-perder o si quieres ceder-ceder. O sea, tú quieres una Bien. cosa, yo quiero otra, Ujú. pero a lo mejor yo te puedo dar lo que tú quieres siempre y cuando tú me des algo que también para mí sea de valor. O sea, yo gano algo, tú ganas algo, ¿no? Yo Ujú. cedo un poquito y a lo mejor tú cedes un poquito y creo que esa sería una buena negociación. Pero si uno de los dos equipos o los dos equipos llegan con ¿cómo digamos? Con la idea previa de me voy a fregar al otro, ya Sí, empezamos más y a lo mejor lo pueden lograr, claro, ¿no? claro, claro. A lo mejor lo pueden lograr, pero ahí te digo, volvemos a la intención, ¿no? Si Sí, llegáramos con una buena intención de que vamos a hacer lo que sea mejor para todos,
entre comillas, porque luego hay que ver si de veras todos somos todos o nada más somos unos poquitos, pero si fuera para todos, ¿no? Así como la humanidad, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Pensar en cosas grandes, en un bien común. El detalle es de que qué intenciones hay detrás de los equipos y qué algoritmos y filtros le están metiendo a, digamos, a la inteligencia artificial. Porque tú la puede ser la mejor máquina, pero si tú la sesgas o en datos, que no les des los datos correctos o que les des solo una parte de los datos, ¿no? La parte de los datos que te conviene. Y Sí. aparte le des un criterio de favorecer ciertas cosas y ignorar otras, no, pues ya hiciste una, inteligencia artificial amañada que Ujú. va a beneficiar ciertas cosas y va a perjudicar otros criterios, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, totalmente. O sea, mucho está en la intencionalidad y yo diría que también en el enfoque, ¿no? O sea, bueno, te lo comparto así Sí, como sí. contexto. Ujú, Cuando estuve estudiando la licenciatura en física, ujú, eh, tomé varias asignaturas de diferentes áreas de la física. ujú, Vamos a decir, física clásica, que digamos es mecánica, movimiento de objetos a grandes rasgos, ¿no? De varias aristas. Termodinámica, que tiene que ver con las cuestiones de calor, la energía, etcétera. Bueno, cuántica, electromagnetismo, etcétera. Relatividad, y cada una tomaba ciertas consideraciones que otras no. ujú, O sea, por ejemplo, si tú quieres hacer un modelo electrodinámico de un sistema o quieres resolver un problema, por ejemplo, de interacción de cargas, electrones, protones en un sistema con ciertos campos, a lo mejor en ese tipo de casos no te interesa mucho qué variante juega el calor, ¿no? ujú, Entonces ahí no lo tomas en cuenta, ¿no? Es una variante despreciable para todo lo que quieres resolver. Así, en los mismos casos, a lo mejor si vas a hacer un modelo de una partícula cuántica, tampoco te va a servir lo más sofisticado de mecánica clásica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para evitar toda la complejidad de la física, o sea, porque en el mundo real está pasando todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay cuestiones termodinámicas, electrodinámicas, mecánicas, de todas ocurriendo sin que las estudiemos, ¿no? Solo la cosa es, el modelo más eficiente es el que más se acerca a lo que quieres medir o a lo que quieres modelar, ¿no? ujú, Entonces dejas atrás otras cuestiones, ¿no? Entonces, al final, en física es un modelo muy preciso y te ayuda a tu objetivo. Por ejemplo, quieres hacer un modelo cuántico, usas el paradigma cuántico, te va a ayudar así 98, 99% a que resuelvas o tengas una idea de lo que estás haciendo. Ese otro 2% quizá está en todas las demás áreas de la física. ¿Qué, qué relación tiene esto con los datos actualmente, la forma en la que los utilizamos? Actualmente, por ejemplo, hay datos de negocios, ¿no? Y el negocio, lo que buscamos es reducir gastos, optimizar ventas, mejorar el ciclo, el supply chain, ¿no? Cuestiones de negocio. Identificar dónde hay una mejor unidad para colocar, ¿no? A tiempo. Entonces, ¿qué haces para eso? Desarrollas un modelo enfocado para lo que quieras. O sea, mejorar el supply chain, ver dónde están las unidades más eficientes, medir a tu gente, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Entonces, obviamente hay muchas variables que también afectan, pero no somos conscientes de todas las variables. ¿Qué utilizamos? Las variables y los modelos que más se acomoden al tipo de caso que queremos utilizar, ¿no? sí, sí, ¿Qué pasa con gobierno, por ejemplo, ¿no? En otro aspecto. Igual hay un problema, vamos a decir, por decir algo, de inseguridad, de abastecimiento, vamos a decir, de popularidad de partidos, etcétera. Si quieres entender qué está pasando, vas a utilizar un modelo que se adapte a la situación que quieres modelar, ¿no? Ahora, es que está muy larga la explicación, pero va a valer la pena. ujú, Cuando comparas estos dos modelos,
lo que pasa es, a lo mejor estás optimizando, vamos a decir, alguna métrica de gobierno o alguna métrica de ventas o, no sé, otra cuestión, y estás teniendo un 85-90% de rentabilidad o de las métricas que estás buscando, pero a lo mejor hay otras cosas, otros modelos o otras variables que no estás tomando en cuenta y no sabes si estás afectando, ¿no? A lo mejor estás mejorando tu ciclo de supply chain, pero estás teniendo un poco más de gasto, ¿no? Un gasto más grande. ¿Qué pasa? El modelo está para optimizar el supply chain, no para enfocarse en gasto. Ujú, Entonces, así a grandes rasgos, diferentes modelos para diferentes cosas no toman en cuenta otras áreas, ¿no? Entonces, yo lo que veo en esta época, en esta nueva modernidad y también con este gran alcance de datos, es también la necesidad de perfiles que tengan un poco de conocimiento en varias áreas para poder hablar y llegar a un punto firme, ¿no? Y poder decir, ok, o sea, tampoco soy un experto en todo, pero vamos viendo qué está ocurriendo a nivel de datos para mantener un equilibrio, ujú, ¿no? O sea, una competencia saludable, una proyección saludable, un uso de recursos saludable, que también se puede eficientizar, ¿no? Pero sí. digo, es, es mucho conocimiento, son muchas cosas las que hay que estar al tanto, pero yo creo que ya la sociedad empieza a demandarlo, ¿no? Porque a veces justamente hay modelos que hacen una u otra cosa, pero no hay nadie que esté observando qué está ocurriendo, ¿no? Es muy complicado. No, no, pero estuvo bien explicado. Y antes de que se nos olvide, Jonathan, Claro, claro. este, ¿qué servicios das tú a las personas o a los negocios y dónde te pueden encontrar? Ah, claro. Me pueden encontrar en LinkedIn. Estoy así como Jonathan Mus Campos Navarro. Y me enfoco en estrategias de datos para negocios, eh, crear equipos, generar una estrategia alineada a los objetivos de negocio, etcétera. Ahí me pueden encontrar. Tengo un newsletter donde publico semanalmente igual insights, información de cómo alinear la estrategia dependiendo de los objetivos del negocio. Muy bien. Entonces, en LinkedIn, Así es. excelente. ¿Y cómo se llama el newsletter? Se llama Perspectiva Data. Ok, buen Sí. nombre. Se me ocurrió porque, bueno, todo esto que hemos platicado es a nivel histórico, social, ¿no? Las implicaciones que quizá tendríamos que medir de manera como responsable socialmente, pero justamente lo que te decía hace un momento, ahora no es un problema de falta de información o falta de habilidades técnicas o falta de conocimiento, es un problema de qué quiero hacer, Sí. a dónde quiero llegar, qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, lo que yo he encontrado ahora en el área de negocios en los últimos años es que hay presupuesto, hay perfiles, hay ideas de qué se quiere hacer, pero falta afianzar. Decir, yo con esto, lo que quiero mejorar con el negocio es particularmente, no sé, depende del giro, ¿no? Mi estrategia de ventas, ¿no? A lo mejor mi estrategia de retención de personas, eh, varias cosas. De repente hay también personas que quieren iniciar una estrategia, pero no tienen noción de a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, lo quieren utilizar porque es lo del momento, suena moderno, novedoso, pero falta por ahí definir, ok, yo en un año, 5 años, 10 años, con una estrategia así, ¿dónde me veo y cómo lo puedo hacer, ¿no? Que es justamente lo que nos dan los datos, ¿no? Ahí nos da la posibilidad de identificar y poder definir un camino. Totalmente. Con esas últimas palabras que dijiste, creo que es como buen cierre. Claro, En la edición, así lo voy a dejar.